Tenemos información de última hora. ¿De dónde, Fabiana? Nos conectamos a esta hora con el presidente Nicolás Maduro. Adelante. Escuchamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Continúa la agenda de trabajo en el ámbito diplomático del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien estará liderando el acto con motivo a la despedida y condecoración al embajador de Cuba en nuestro país, excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, quien a lo largo de su función diplomática en Venezuela ha contribuido al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de hermandad. Es el saludo que le da el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que está presente en esta actividad. Se trata de un amigo de Venezuela, Dagoberto Rodríguez, quien además en nombre del gobierno cubano ha expresado su solidaridad con nuestro país cuando han intensificado los ataques desde Washington. Venezuela y la mayor de las Antillas son ejemplo de resistencia permanente de sus pueblos frente a las agresiones, bloqueos criminales y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En diversos escenarios internacionales han rechazado las acciones injerencistas violatorias del derecho internacional. Venezuela y Cuba apuestan en este. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al acto con motivo de la imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, grado generalísimo, al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, grado generalísimo, al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Observamos a esta hora justamente lo que será esta imposición de la Orden Francisco de Miranda, grado generalísimo en su primera clase, al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera. Es el agradecimiento que le da el presidente constitucional. Se otorga esta condecoración al excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, quien culmina su misión diplomática como embajador de la República de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela, impulsando los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que elevan al más alto nivel las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Palabras del excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Querido presidente Nicolás Maduro, querida Cilia, compañera viceministra, viceministros, estimadísimos embajadores, hermanos, amigos, canciller Iván Gil. Ante todo, quiero a mi nombre y a nombre de Marisabel, mi esposa, sinceramente agradecer a usted, a Cilia y a todo su equipo de gobierno por el invaluable apoyo durante nuestra gestión de 6 años en esta hermosa y valiente Venezuela. No solamente encontramos en usted y en el heroico pueblo venezolano esa disposición solidaria de ayuda que caracteriza las relaciones entre países amigos, entre patriotas que compartimos sueños y luchas. Encontramos, sobre todo, mucho cariño y amor forjado por una historia común y una cultura que nos distingue. Para nosotros constituye un privilegio y un honor extraordinario haber podido acompañar la experiencia de este pueblo que, guiado con inteligencia y valor por su gobierno genuinamente revolucionario, ha enfrentado exitosamente todo tipo de agresiones del imperio más poderoso y nefasto que ha conocido la humanidad. Desde la criminal e inhumana guerra económica, de los aberrantes planes magnicidas, del intento de invasión militar, de acciones terroristas, de las campañas de descrédito y aislamiento del país mediante mentiras impúdicas, hasta la amenaza militar que hoy se cierne sobre Venezuela y todos los países de la región. Todo ese arsenal de perversidad imperial ha sido enfrentado por la revolución bolivariana en estos años, a lo que se sumó la terrible pandemia de la COVID-19. A pesar de todo ello,
Hemos sido testigos del crecimiento de la economía venezolana a niveles que pueden ser motivo de envidia en la región y en el mundo, del mejoramiento paulatino del bienestar del pueblo, de los niveles de seguridad y tranquilidad ciudadana alcanzados, del fortalecimiento de la unidad en perfecta fusión popular, militar y policial. Ha sido igualmente estimulante constatar cómo, a pesar de la obsesiva y permanente agresividad del imperialismo norteamericano, nuestras relaciones bilaterales continúan siendo un ejemplo de solidaridad y cooperación para todos los países del mundo. Agradecemos a usted, presidente, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, al canciller Iván Gil y a su equipo de gobierno en general por la permanente preocupación y búsqueda de fórmulas mutuamente beneficiosas que nos permitan mantener las conquistas alcanzadas y seguir avanzando en la construcción del modelo de justicia social elegido por nuestros pueblos. Quiero agradecer en este momento igualmente a los miles de colaboradores cubanos que en diferentes sectores y en toda la geografía venezolana cumplen misión internacionalista y son verdaderos protagonistas de la hermandad que se fortalece continuamente entre nuestros pueblos. Agradezco profundamente la condecoración que se me entrega hoy, la cual significa un altísimo honor y un compromiso de lealtad con la Venezuela bolivariana y chavista. La recibo en nombre de todos mis compañeros de trabajo de la Embajada y de nuestras hermanas y hermanos de la colaboración, que son ejemplo vivo del altruismo inculcado por el comandante en jefe Fidel Castro. Compañero presidente, durante su breve estancia en Venezuela en 1881, José Martí dijo: «Deme Venezuela en qué servirla, tiene en mí un hijo». En mayo del 2024, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel dijo, y cito: «Venezuela puede contar con Cuba para lo que sea». Ese es nuestro compromiso. En él está expresado el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando definió al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías como el mejor amigo de Cuba y al pueblo bolivariano como un aliado en la conquista de un mundo mejor que es posible. Reafirmamos aquí el apoyo inquebrantable y la solidaridad total del gobierno y pueblo cubanos a usted y a la Revolución Bolivariana frente a las amenazas y las agresiones del imperio. Condenamos el despliegue de fuerzas militares en el Caribe con el falso argumento de combatir el narcotráfico. Rechazamos igualmente la mendaza acusación sin pruebas ni fundamento lanzada contra usted por el Estado más narco que hay en este mundo. Tenemos absoluta confianza en la capacidad de resistencia del pueblo y gobierno venezolanos y en la fortaleza de su unión cívico-militar para derrotar las amenazas. Compañero presidente, concluyo ratificándole sin vacilación que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrenta Cuba actualmente, usted y el pueblo venezolano hoy y siempre podrán contar con los cubanos, como lo han expresado con su firma millones de nuestros ciudadanos en los últimos días. Muchísimas gracias, presidente, por todo y por tanto. Gracias. Han sido las palabras de Dagoberto Rodríguez Barrera. Agradezco esta orden, es un honor. La recibo en nombre de todos los compañeros de la Embajada. Venezuela puede contar palabras con Cuba. Del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Querido compañero Dagoberto Rodríguez, embajador de nuestra hermana República de Cuba en Venezuela, compañera Marisabel, Miguel, ¿ese apellido de dónde viene? De Cataluña, de Asturias, de Galicia. Marisabel de Miguel Rodríguez, esposa, compañera del embajador Dagoberto, compañeros de la embajada, funcionarios, canciller, compañero Iván Gil, vicecanciller, embajadores,
queridos, apreciados, presentes, Cilia, mi esposa, este acto siempre lo llena uno de recuerdos, porque apenas hace 6 años llegaba el compañero Dagoberto Rodríguez, un 6 de octubre del 2019, a Caracas como embajador plenipotenciario de Cuba ante nuestra República Bolivariana. Mañana 8 se cumplirían o se van a cumplir 6 años exactos en que me entregó como presidente constitucional sus cartas credenciales e inició oficialmente su actividad como embajador de Cuba en Venezuela. Yo le decía, ante sus palabras generosas, bonitas y muy sentidas, a nombre de Cuba, pero marcadas por su experiencia personal, que estos 6 años, 2019-2025, da para escribir un bestseller sobre la historia de Venezuela y la lucha de nuestra América por lo que tenemos, la independencia garantizada y la paz conquistada, la paz ganada a pulso, con razones y con fuerza. Son 6 años que hemos estado en una intensa prueba, apenas empezando este primer cuarto del siglo XXI. Son los primeros 25 años de este siglo, de la era presente, nosotros la era cristiana. Y estos 25 años han sido de un testimonio vivido de la decisión de nuestros pueblos de ser libres, rebeldemente soberanos, por encima de cualquier dificultad, obstáculo o amenaza. Y a las pruebas me remito. Así que el compañero Dagoberto, graduado en los años 70 en la poderosa Escuela Diplomática de la Revolución Cubana, de esta experiencia de 6 años, tiene mucho que decir y mucho que contar para la historia de la diplomacia revolucionaria entre los pueblos del Caribe y los pueblos de América Latina y el Caribe. Estamos en tiempos de aceleración geopolítica. Así lo comentábamos recientemente en el programa Con Maduro Más. Hay una aceleración geopolítica, señores embajadores. Y esa aceleración tiene una causa matriz, diría el geopolítico Iván Gil. La causa matriz de la aceleración geopolítica de este tiempo histórico es el surgimiento de un nuevo mundo, que en el concepto del comandante Hugo Chávez, que aprendí de él, el surgimiento definitivo de un mundo pluripolar y multicéntrico. Conceptos construidos por el comandante Chávez en sus travesías por el mundo, recogido del presidente Putin. Aprovecho este acto para ratificar las bendiciones del pueblo de Venezuela al presidente Vladimir Putin y las felicitaciones hoy día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños al presidente Vladimir Putin y a todo el pueblo de Rusia que lo acompaña en su lucha por múltiples reuniones
con el presidente Xi Jinping desde que era vicepresidente, allá en Beijing, aquí en Caracas, con mandatarios, líderes de toda nuestra América y del mundo, y cómo se fueron construyendo, descubriendo en el surgimiento de este mundo, empezando este siglo XXI, este mundo pluripolar. Pluri, que es un concepto bastante amplio para identificar la diversidad de los polos que están surgiendo en el mundo. No hay cabida para hegemonicismo en la diversidad cultural, civilizatoria, política, económica y de diversos signos que está surgiendo en todas las regiones del planeta. Pluripolar, la pluralidad de todos los polos que van conformándose, juntándose, y un mundo multicéntrico, cuando se habla de múltiples centros de poder, poder tecnológico, político, militar, económico, geopolítico. ¿Puede el mundo pretender a alguien alzarse con el poder para gobernarlo como que fuera emperador de todas las civilizaciones, todas las culturas y todos los países? Una pregunta que se puede hacer en todos los idiomas, pero hay que hacérsela es a los pueblos. Que esa pregunta la respondan los pueblos. ¿Este mundo va a aceptar un imperio hegemónico que tuerza el curso de la cooperación, del desarrollo, de la paz y del convivir con cada quien ejerciendo su diversidad cultural y civilizatoria? ¿Puede alguien imponer el pensamiento único, el mando único y el poder del chantaje y de las armas? Son respuestas que hay que llevar a los pueblos de manera paciente, concienzuda. Aquí está nuestro querido embajador de Palestina. Hoy también se conmemora 2 años del inicio de la más brutal agresión militar de exterminio, del más brutal genocidio conocido por la humanidad desde épocas del nazifascismo de Adolfo Hitler. Todo nuestro amor, nuestras oraciones y nuestra solidaridad activa con el pueblo de Palestina. Y decimos desde Caracas, Venezuela, Palestina libre vencerá más temprano que tarde. Hoy aquí en Caracas y en el mundo entero, en todas las ciudades de Venezuela se sumaron, todas las ciudades de Venezuela se sumaron a las ciudades del mundo con una sola bandera, una sola causa: Palestina. La bandera de Palestina se ha convertido en la bandera de la humanidad. La llevamos con orgullo en las calles de Karachi, Madrid, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas, Maracaibo. ¿Y por qué los pueblos del mundo levantan la bandera de Palestina, compañero Dagoberto? Porque es la bandera de la resistencia por el derecho a la vida y a la existencia. La resistencia por el derecho a la existencia y a la vida. Del pueblo que vio pasar a los profetas, que vio a Abraham, que vio a David contra Goliat. Del pueblo que vio a nuestro Señor Jesucristo, aquel niño Jesús que conmemoramos en la Navidad con su llegada, aquel niño palestino nacido en Belén, criado en Nazaret y secuestrado, torturado y asesinado en la cruz, en las montañas de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo. Palestina es, sin lugar a dudas,
la gran causa de la humanidad contra la barbarie, del hegemonicismo, del sionismo, del nuevo fascismo. Es Palestina que mueve la humanidad entera en una sola causa que nos une a todos, sin colores, sin ideología. Es la causa de la humanidad, la causa de Palestina. Por eso es un mundo que se mueve, multicéntrico. Son múltiples los centros de poder que van surgiendo. Polos, regiones y centros. Eso no lo inventé yo. Eso lo descubrió el comandante Hugo Chávez de La Realidad y me lo enseñó. Y como yo soy un buen alumno que estudia bastante, lo agarro como nuestra política de diplomacia bolivariana de paz. Venezuela está comprometida en cuerpo, nervio, sangre y existencia en la construcción del nuevo mundo, de ese nuevo mundo pluripolar, multicéntrico, donde los pueblos del sur global tengamos derecho a existir de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad y a vivir en paz. Como siempre repite nuestro hermano mayor, el presidente Xi Jinping, cuando le preguntan cómo ve a la humanidad, y él dice, lo veo a la humanidad como un sistema de gobernanza global, como un sistema donde podamos todos convivir, los conceptos que la gran potencia China ha lanzado para compartir al mundo. Estos tiempos que están pasando son complejos. La humanidad ha conocido 600 años de modelos hegemónicos, colonialistas, esclavistas, altamente opresores y explotadores, que han venido de lo que se llama Occidente. Lo dice el presidente Putin. El Occidente global lo llaman. De ahí han venido. En los últimos 500, 600 años, ¿verdad? Nuestra América, conocida antes por las culturas incas como la Yala, en Sudamérica se conocía todo el continente como el Adyayala, nuestros hermanos, aymaras y quechuas, en lo que llaman el imperio inca, pero que era el estado inca, era un estado indo-adyayala. Nuestra América conoció la llegada de los primeros barcos invasores al Caribe hace 533 años más o menos, ¿verdad? Fueron las primeras carabelas, no venían con misiles, venían con espejitos. Y las primeras de cambio fue diplomacia de engaño. Para después, ellos creían que habían llegado a la India. Las primeras carabelas, los primeros barcos que llegaron, fueron financiados por los reyes de España, para entonces, y creía que habían llegado a la India. Y por eso nos colocaron a nosotros que vivíamos aquí, los indios. Y todavía hoy hablamos de los pueblos indios. Tú eres un indio, yo soy un indio. Tú no, tú eres demasiado blanco. Pero en nuestro color, la bisabuela de Cilia, Ñapetra, ustedes la ven, es una india impresionante, con el cabello largo hasta aquí, una india original. A pesar de ella, como todos nosotros, tenemos sangre europea y bueno, Cilia parece un artista de cine francés, ¿verdad? Del buen cine francés, pues.
533 años llegaron los primeros barcos, embajadores. Aquí vivíamos en paz con los conflictos naturales de toda civilización humana. Y al pasar 100 años, habían exterminado a 90 millones de seres humanos. Ellos en su herencia genética, las élites colonizadoras y esclavistas, tienen la marca del asesinato de 90 millones de aborígenes, de indígenas en nuestra tierra. Desde Alaska hasta la Patagonia. Destruyeron todas las culturas avanzadas de lo que hoy es México. Los caribes aquí resistieron hasta más no poder y dejaron un legado impresionante. En Venezuela es impresionante el legado que dejaron. Yo siempre me impresiono, desde niño pienso esto, que haya existido un Guaycaipuro, un Cayaurima, que haya existido un cacique Caricuao, un Maiquetía, y que aún después de haber sido criminalmente asesinados uno detrás del otro, aún su memoria, su ejemplo, hasta su rostro, sea recordado por nuestros pueblos con orgullo. Y los grandes cuarteles de Venezuela, ¿cómo se llaman? El cuartel más grande de Venezuela, Tiuna, Gran Cacique Tiuna, Gran Cacique Guaycaipuro, porque quedó para nosotros como un orgullo. Es increíble, porque todos sus descendientes fueron exterminados y masacrados, como hoy exterminan al pueblo palestino. Pero pasó de generación en generación el recuerdo. Así que es larga la historia, de 600 años, pudiéramos calcular. De esos 600 años el Imperio Británico dominó casi 500. El Imperio Español tuvo su apogeo en 350 años, hasta su decadencia, cuando fue invadido para impedir la independencia de Cuba lograda por el ejército mambí en 1898, y no dejaron entrar a los mambises a Santiago a consolidar la toma del poder y la revolución mambisa, que era una revolución bolivariana, en Martí también, en Antonio Maceo. 600 años, y hay una mudanza global de las relaciones de poder, compañeros. No es cualquier cosa lo que está pasando, es una mudanza de las relaciones de poder. Y ya la humanidad tiene nuevas potencias económicas, culturales, tecnológicas, militares, y la humanidad va a ser otra, no importa lo que digan los hegemonicistas, no importa lo que hagan los supremacistas. Y Venezuela está y estará desde siempre con Bolívar, con Sucre, con Guaycaipuro, con Ezequiel Zamora, con Chávez, con Luisa Cáceres Arizmendi. Venezuela estuvo, está y estará por siempre en la vanguardia de la construcción de un nuevo mundo de respeto, de paz, de cooperación, un nuevo mundo donde la humanidad verdaderamente sea humana, como siempre nos recuerda en su canto el gran poeta y cantor del pueblo, Ali Primera. Para que sea humana la humanidad. Cada pueblo pone de su parte. El pueblo cubano, ¿cuánto ha puesto por la liberación y la independencia de Cuba y de América Latina y el Caribe? Tuvo razón José Martí en su última carta a Manuel Mercado, cuando dijo: voy al sacrificio, voy a la guerra necesaria, voy a la lucha para impedir con la independencia de Cuba que todo un continente caiga en manos del imperio naciente en su momento. Y así fue cuando Fidel llegó a La Habana
aquel 8 de enero de 1959, se iniciaba una nueva era en toda América. Y con el triunfo de la Revolución Cubana, se impidió en el resto del siglo XX que América Latina y el Caribe fuera engullida, tragada por el monstruo imperial. Y el ejemplo de Cuba, de Fidel, de Raúl, del Che, de Camilo, de Almeida, llegó hasta los huesos de la juventud de varias generaciones en los años 60, 70, 80 y contribuyó como semilla fértil al surgimiento de todos estos movimientos, incluido nuestro movimiento bolivariano revolucionario 200. Cada pueblo pone su parte. Recientemente estuvimos en Moscú celebrando los 80 años de la victoria antifascista. ¿Qué fuera de la humanidad si el Ejército Rojo no hubiera obtenido y hubiera rendido con las armas al nazifascismo en Berlín? Hace unas semanas atrás, allá estuvo nuestra delegación encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, celebrando junto al presidente Xi Jinping los 80 años de la victoria del pueblo de China contra el militarismo y el fascismo del Japón de entonces. Recientemente compartimos con el pueblo de Vietnam, embajador, los 50 años de la gran victoria del pueblo de Vietnam en esa guerra de sacrificio, de dolor, que movió la fibra de la humanidad, como hoy la mueve la lucha de Palestina. Vietnam victorioso. Cada pueblo va aportando. Nosotros modestamente, desde Venezuela, sabemos nuestra responsabilidad, sabemos el peso y el impacto de la herencia que llevamos como bandera. Y Venezuela no le ha fallado a la América y Venezuela no le fallará ni a la América ni a la humanidad. Venezuela volverá a vencer de todas estas acechanzas, de todas estas amenazas, como usted bien lo puede recoger en su libro de memoria de estos 6 años, como usted bien lo puede recoger. Hoy estamos enfrentando una narrativa extravagante, vulgar, falsa sobre nuestro país. Un país con un pueblo trabajador, decente, alegre. Estamos todos los días desmontando las escaladas de guerra psicológica que montan desde la prensa gringa y desde los portales de la derecha mundial. Lo hacemos con pasión, con alegría. Nuestro pueblo en estas últimas 8 semanas de amenaza criminal del imperio estadounidense, nuestro pueblo ha sabido ponerse de pie y fortalecerse. Hoy nuestro pueblo, puedo decir, está más fuerte a nivel moral, político, psicológico y militar. Queremos, ¿qué queremos? Paz. Por eso nuestro plan principal es un plan para ganar la paz, para seguir ganando la paz, ejerciendo nuestra soberanía. Pero si alguien se pregunte, ¿qué paz queremos ganar? La paz romana, la paz imperial, la paz del silencio de los cementerios, la paz de la esclavitud y el colonialismo. No, nosotros queremos la paz con igualdad, con soberanía, con libertad y con derecho pleno de nuestro pueblo a desarrollar su propio modelo. La paz de los pueblos victoriosos y rebeldes. Pudiéramos ponerle un apellido. ¿Qué paz queremos? La paz bolivariana, la paz republicana. Ganar la paz por todas las vías y formas de lucha que un pueblo tiene a su alcance para ganar la paz. Que nadie se equivoque. Nuestra meta es la paz
de Venezuela y del continente. La unión del continente. Siempre la unión del continente. Todos los días estamos enfrentando acechanzas. El domingo informamos al gobierno estadounidense por todas las vías de comunicación que tenemos, directas e indirectas, el descubrimiento por dos fuentes, una nacional y una internacional, de un plan para atentar contra el edificio, propiedad del gobierno de Estados Unidos, donde funcionó la embajada de los Estados Unidos, que para nosotros es sagrado. Está la Convención de Viena que protege las estructuras, los bienes y a los diplomáticos. Como dice hoy los portales de noticias, sin mostrar caras, porque los portales de noticias, Europrex, jugando un papel siempre innoble, esas instituciones europeas, Europrex hoy saca que una cantidad de cosas ahí, pues, de noticias. Pero déjeme decirle que Venezuela respeta la Convención de Viena y todas las edificaciones pertenecientes a los países representados o no en Venezuela son sagradas y son protegidas por nuestro Estado. El gobierno de Estados Unidos fue notificado el domingo. El mismo domingo y el día de ayer lunes, el ministro Diosdado Cabello, ministro de la Seguridad, dirigió personalmente las acciones con los coordinadores de seguridad que protegen esa embajada, la cual está funcionando, las nuevas coordinaciones de seguridad. Ahí hay un personal contratado y pagado con dólares del gobierno de Estados Unidos. Ahí está, bueno, no sé si le están pagando porque ahora está cerrado el gobierno de Estados Unidos, pero por lo menos trabajan ahí. El día de ayer, lunes, a las 3 de la tarde, a través del embajador McNamara en Bogotá, el diputado Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Paz de Venezuela, informó oficialmente al señor McNamara y al gobierno de Estados Unidos y por otras vías de comunicación los nombres, apellidos y ubicación en los Estados Unidos de las personas que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la sede de su embajada en Caracas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y otras vías, tiene la información completa. No he dado la orden para que sea pública todavía yo, pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas. Por razones de prudencia, preferimos primero informar oficialmente al gobierno de los Estados Unidos para que, confiando en que ellos protegen a su personal aquí en su embajada, hagan las investigaciones y procedan a las capturas inmediatas de los terroristas que operan en su territorio. Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres. Así que no se hagan los locos, porque empiezan a sacar noticias y noticias y noticias. Entonces hoy sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que tenemos alguna vía de comunicación, bueno, la tenemos, hasta que la tengamos, pues. El día que no la tengamos, no la tenemos y punto. La vida no depende de ustedes, Venezuela no depende de ustedes, señores gringos. Venezuela depende de su propio esfuerzo, de su propio amor, de su propio pueblo. Y punto. Esa edificación, como todas las edificaciones, son sagradas. Ahí solamente puede entrar personal autorizado por el gobierno de los Estados Unidos.
es sagrada. No así nuestra embajada en Washington, que fue asaltada, secuestrada. Está secuestrada nuestra embajada, que le pertenece al pueblo de Venezuela, ni nuestros consulados en Boston, Chicago, Nueva York, Miami. Ahí están nuestros consulados, violando la Convención de Viena, que es obligación para todas las partes del planeta y a todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas. Así que sería aconsejable que los organismos competentes de los Estados Unidos investiguen con seriedad esta información profesional que ha sido dada de buena fe por el gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Qué querían ellos? Un incidente grave para iniciar lo que ellos han llamado la fase 2 de la agresión, de la guerra psicológica y las amenazas. Esa es la verdad. Pero Dios, nuestro Dios protector, todopoderoso, siempre pone su mano, porque Dios está con nosotros y protege la paz de Venezuela y protege la verdad de Venezuela. Con la verdad seguiremos el camino de la vida. Tan fácil que es un mundo de convivencia, tan fácil que es un mundo donde la palabra valga, tan fácil que es un mundo donde el derecho internacional sea respetado, donde se hable de buena voluntad y se lleguen a acuerdos para el desarrollo compartido. Tan fácil que es un mundo distinto a la amenaza de bombardear, de matar, de asesinar, de dominar, de conquistar al mundo. Tan fácil que es un mundo diferente. Otro sistema ha nacido. Estos son los dolores de parto, diría el comandante Chávez. Los dolores de parto de una era nueva, que como diría Silvio, la era está pariendo un corazón, y sí puede más, y sí puede más, y la era parirá el tiempo nuevo, donde la humanidad verdaderamente sea humana. Lleve usted con orgullo, señor embajador, esa condecoración que lleva la fuerza de Francisco de Miranda. Fue en La Habana, Cuba, que el teniente coronel del ejército español, Francisco de Miranda, llegó a la conclusión de que había llegado el momento de empezar su travesía hacia la liberación de toda la América. Ya había combatido en el ejército español allá en Marruecos. Y de allí se fue en barco hasta la Florida. Tempranito participó en la batalla de Pensacola, que fue una batalla clave en el sur de la Florida, que impactó el proceso de liberación de Estados Unidos del Imperio Británico. Francisco de Miranda, que se puede decir es el más universal de todos los libertadores de toda nuestra América, quien creó la idea de Colombia para la unión de toda Sudamérica y la unión del continente, quien creó esta bandera amarillo, azul y rojo, que fue el estandarte de los ejércitos libertadores que recorrieron Sudamérica entera, que fue victoriosa en Boyacá, en Carabobo, en Bomboná, en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, que llegó victoriosa a la proeza única de echar al Imperio Español, que tenía 300 años de dominación. Va Francisco de Miranda con usted, querido amigo, porque la labor que usted ha cumplido en Venezuela ha permitido que podamos dar la gran noticia siempre de que Cuba y Venezuela hoy estamos más unidos que nunca, restiados con la defensa de nuestra patria, de la paz y de nuestra soberanía. Cuba y Venezuela, una sola bandera. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Venezuela!
¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la unión de nuestro pueblo! Felicidades, felicidades. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas noches. Ha concluido el acto. Ha sido justamente esta actividad de despedida y condecoración el embajador de Cuba acreditado en la República Bolivariana de Venezuela. Conversa a esta hora con el presidente constitucional Nicolás Maduro Dagoberto Rodríguez. Cuba y Venezuela más unidos que nunca, resteados con la defensa de la independencia. Es parte de la información que se genera a esta hora. Allí vemos esta fotografía tras cumplir 6 años de funciones diplomáticas en territorio venezolano. Agradecido el presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes. A esta hora devolvemos el contacto.